Este podcast tiene lenguaje explícito y las opiniones son mías. Acá, piba afroquom. Ha sido un día agitado, un poco de calor y saber que alguno murió por gatillo fácil a causa de que no le pesó el dedo ni tampoco el dolor para sentir el plomo atravesando un chico que pudo haber sido menor. Hermano llega de vuelta con el ceño fruncido tomándolo en serio. Me dice abrir las piernas y las patea con un borcego. Yo con las zapatillas rotas y por más que me vista cheto, nunca va a ser suficiente por prejuicio de lo que tengo. Desde Buenos Aires, pero no desde Capital. De allá, del otro lado del riachuelo. Ese famoso conurbano de zona sur, ¿viste? De ahí vengo. Acá, piba afroquom. Esto es Cabecita Negra, un podcast para poner el racismo argentino sobre la mesa. La cruda es que acá en Argentina se habla poco y nada de racismo, porque se lo toma como algo importado. Pero hubo un único momento en el que todos los canales, las radios y toda la gente en las redes sociales lo nombraron. Fue el 25 de mayo de 2020, en plena pandemia, cuando la policía de Minneapolis asesinó a George Floyd, un hombre afroestadounidense. A George lo denunció el vendedor de un local en el que compró cigarrillos. Dijo que el billete de $20 con el que había pagado era falso. La patrulla no tardó en llegar a la vuelta del local donde estaba George con 2 personas más. El policía Thomas Lane saca su arma y mientras lo apunta le ordena que muestre las manos. George le pide que baje el arma y le pregunta ¿qué hicimos? Acto seguido, Lane lo obliga a bajar del auto y lo esposa. Él se resiste, pero una vez esposado se queda tranquilo, hasta que lo quieren meter en la patrulla. George empieza a desesperarse y como puede les dice que es claustrofóbico. Entonces llega otra patrulla en la que estaba Chauvin, otro policía, que vuelve a intentar meter a George en el auto. Es ahí cuando cae al piso y empieza a ser grabado por las personas que se pararon a mirar. Los videos de ese día se hicieron virales. Mostraban la cara de angustia que George tenía minutos antes de que Chauvin pusiera la rodilla entre el cuello y la cabeza de él. Las personas presentes pedían que lo soltaran. George no paraba de decir que no podía respirar. Chauvin estuvo durante 8 minutos apretando su rodilla contra el cuello. En el minuto 6, George ya no reaccionaba. La gente gritaba que por favor le revisaran el pulso. El policía Quen lo buscó pero no lo encontró. Cuando Chauvin sacó la rodilla, George ya no se movía. El asesinato de George Floyd reactivó el movimiento afroestadounidense Black Lives Matter con protestas en todo Estados Unidos. En Argentina, muchísimas personas postearon una foto en blanco y negro que en la descripción decía «Las vidas negras importan» con un puñito arriba. Mientras tanto, los medios estaban desesperados por conseguir a cualquier persona negra para entrevistarla y preguntarle sobre el caso, haciendo foco en ese racismo extranjero. Las desigualdades continúan. Hoy estaban diciendo una estadística que habla de cuál es la causa de mayor muertes para la gente de color en los Estados Unidos. ¿Saben cuál es? La represión policial, los abusos policiales. Como toda tendencia, no duró mucho. Solo fue una indignación momentánea a un evento extranjero. ¿Y por qué digo esto? Porque en paralelo, en la provincia de Chaco, Argentina, la policía cagó a trompadas a un pibe y casi lo mata de la misma manera que a George Floyd. Hermano, no pisan un juicio, están libres de pecado. Si están en la comisaría sentados con mala plata contando.
Están más sucios que un tranza y el dinero lo han lavado y han escondido como si fuera asesinato agravado. Hermano, no está grabado porque escondieron la cinta y esos ratis tienen la chapa puesta y encima les pinta. Abusar de la autoridad frente de cualquier persona que tenga cara de negro y sepa que no puede ser que conozca sus derechos, entonces lo tratan mal, lo meten horas en los calabozos y lo hacen pagar de más. Capaz que lo mojan con mangueras o le pegan más de un chirlo, porque estaba tranquilo con los pibes tomando un esmirlo. En Argentina, una persona es asesinada por las fuerzas represivas del Estado cada 20 horas. Estamos hablando de más de un asesinato por día. Esto es lo que dice el anuncio que aparece cuando entras en la página de Correpi, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional. Esta organización está al servicio de la clase trabajadora y del pueblo, activando por el lado de los derechos humanos frente a cualquier tipo de represión policial. Yo soy Valeria Mustoni, militante de Correpi. Yo soy María del Carmen Verdú, la negra, como todo el mundo me conoce, militante de Correpi. Y para cuando terminaba la dictadura ya estaba casi recibida de abogada. Y en ese último periodo de la dictadura cívico-militar eclesiástica, con un grupo de amigos, amigas, nos habíamos empezado a vincular a espacios de apoyo de los organismos de derechos humanos y de ahí fue como natural el tránsito a partir de vínculos familiares, personales, de vecindad, etcétera, a empezar a involucrarnos con familias que habían sufrido fusilamientos de gatillo fácil, muertes en lugares de detención, torturas, detenciones arbitrarias y bueno, a la tercera o cuarta situación como esa con la que tomamos contacto, nos empezamos a dar cuenta de los hilos conductores, de una serie de datos que permitían empezar a sospechar que estábamos hablando de una política de Estado y que con la democracia, como decía Alfonsín, se come, se cura, se educa y también se reprime porque hay que mantener el control social y el disciplinamiento para garantizar esa gobernabilidad burguesa que está puesta en peligro si no ejerces ese tipo de política de disciplinamiento. Con la vuelta a la democracia, la negra, sus compañeros y compañeras quisieron sumar a la agenda de las organizaciones de derechos humanos lo antirrepresivo. Todavía les faltaba estar más a pleno contra la represión y los asesinatos por parte de fuerzas del Estado. Nos pasamos 1 año y medio haciendo reuniones con cada uno y no nos fue bien. Y el resultado de ese gigantesco fracaso fue que un día dijimos, cuando ya era demasiada la visibilidad que teníamos con las causas y con las familias y con las movidas que veníamos impulsando, ya había pasado la masacre de Budge, ya había pasado el caso de la detención, tortura y muerte de Walter, y no podíamos seguir protagonizando toda esa movida sin tener una identidad. Allí fue cuando, principios de 1992, estrenamos la primera bandera que decía Correpi. En 1991 todavía era normal ver razias dirigidas por la policía. Las razias eran detenciones masivas que se hacían en barrios populares y en lugares de gran concentración de personas como partidos de fútbol o recitales. Un caso muy nombrado en nuestro país es el de Walter Bulacio. Walter tenía 17 años y estaba yendo a ver a su banda favorita, Los Redonditos de Ricota, en el Estadio Obras, pero nunca llegó. Él y otros 72 pibes y pibas fueron detenidos por una razzia. Los subieron a un colectivo que los dejó en la comisaría 35. Ahí Walter fue brutalmente golpeado por la policía. Le dejaron un hombro violeta, le sacaron los dientes, los brazos estaban raspados por la soga con la que lo ataron y le habían quemado la planta del pie. Una semana después de su detención, Walter falleció en el sanatorio Mitre a causa de la tortura policial. El 8 de noviembre de 2013, 22 años después de la muerte de Walter, el comisario Miguel Ángel Espósito, responsable del operativo policial realizado el 19 de abril de 1991, fue condenado a 3 años de prisión en suspenso, sin cumplimiento efectivo. Los agentes de la comisaría 35 de la Policía Federal que provocaron la muerte de Walter nunca fueron juzgados. Ese no fue un caso aislado. El 8 de mayo de 1987, la policía de la provincia de Buenos Aires, la bonaerense como le decimos en Argentina, asesinó a Agustín Olivera de 26 años, a Óscar Aredes de 19 y a Roberto Willy Argañarás de 24. Fue en la esquina de Guaminí y Figueredo de la localidad de Ingeniero Budge.
Estaban tomando una cerveza. La policía manipuló la escena del crimen. Plantó armas para asegurarse de que se viera como un enfrentamiento y hasta se tomaron la libertad de trasladar los cuerpos sin ningún tipo de orden judicial. El dato no menor es que Willy había sido herido en la pierna y lo habían subido a la caja de la camioneta policial con vida, pero cuando llegó al hospital Allende tenía 3 tiros en la frente a corta distancia. Las familias y los vecinos querían que se comprobara que esos disparos no correspondían temporalmente con los de la pierna. La bonaerense tenía de su lado a fiscales y jueces, pero no contaban con el impacto y la fuerza de la organización popular. Los vecinos y vecinas organizaron una comisión y con sus movilizaciones lograron romper el muro mediático. Los vecinos de Bunge simplemente piden castigo para la policía de Gatillo Fácil. Por primera vez, desde el final de la dictadura, un barrio entero se organizó y movilizó para denunciar a la fuerza policial y para enfrentar las presiones, amenazas y atentados que sufrieron familiares, testigos y militantes antirrepresivos. En mayo de 1990 se llegó a un primer juicio oral. Aunque hubo evidencia acumulada en contra del encubrimiento oficial, los oficiales Balmaceda y Miño fueron condenados a penas leves por homicidio en riña y Romero por homicidio simple. Años después lograron que la Corte Suprema Provincial reconociera la manipulación de las pruebas. El fallo fue anulado y en junio de 1994 un segundo juicio terminó con la condena por homicidio simple para los 3 policías y con la pena de 11 años de prisión. Pero los policías siguieron en libertad. Recién en 1998 la condena quedó firme y se ordenó la detención y naturalmente se fugaron. En 1999 cayó Romero. A Miño y Balmaceda lo buscaron hasta finales de 2006. La masacre de Budge es conocida por ser el primer caso nombrado como gatillo fácil en Argentina. Hermano, que no quede tan lejano, que yo estaba en mi pasillo tranquilo escuchando Pablito Lescano. Cuando llega un policía y me viene a alzar la mano, me pega por atrás para sacarme la gorra porque no me la había quitado. El gatillo fácil es la forma gráfica de referirnos al fusilamiento cometido por un miembro de una fuerza de seguridad de una persona desarmada en la vía pública. No podemos dar una cifra certera porque hay una enorme cantidad de casos de los que no nos enteramos o nos enteramos muchísimo después de que hayan ocurrido, pero en lo que tenemos registrado en nuestro archivo de casos que venimos construyendo desde 1996, con todos los datos de todas las modalidades a través de las cuales el Estado mata gente, muertes en lugares de detención, las desapariciones forzadas en democracia, los femicidios de uniforme, las muertes en la represión a la protesta o al conflicto social, las muertes intrafuerza cuando se matan entre ellos por pases de factura, por deudas pendientes, por broncas, etc. Y todo el resto de las modalidades imaginables, por ejemplo, cuando utilizan el patrullero como arma, y eso no es gatillo fácil, pero te tiraron el patrullero encima para frenar una persecución y te mataron. Todo ese conjunto tenemos registrados más de 8.800 casos. De ese total, las muertes estrictamente por gatillo fácil, es decir, fusilamientos de personas desarmadas en la vía pública, representan alrededor de un 30%. En 2022 hubo 80 muertes por gatillo fácil en Argentina. Estos asesinatos aumentan cuando se les da impunidad desde la ley a las fuerzas represivas. En estos últimos 4 años, hemos cerrado hace escasas horas el periodo de 4 años del gobierno de Alberto Fernández, Cristina Fernández, hubo un dato muy impactante que prueba por qué decimos que es política de Estado el gatillo fácil y que prueba de manera completamente incontrastable cómo es la decisión política de quienes dirigen el aparato represivo desde el poder político, la que marca la línea, porque durante los 4 años del gobierno anterior, el de Macri y Bullrich, las fuerzas de seguridad federales tuvieron un crecimiento impresionante en la incidencia de cantidad de casos, lo que se explica muy claramente con resoluciones como la 956 de 2018, que les habilitó a disparar por la espalda a personas desarmadas, la famosa doctrina Chocobar, y otra media docena de protocolos por el estilo que tanto trabajo nos dio visibilizar y combatir durante aquellos años.
En diciembre de 2019, a los 3 días de asumir el Ministerio de Seguridad de la Nación, Sabrina Frederick, la sucesora de Patricia Bullrich, simplemente derogó esa media docena de protocolos. Bastó eso, volver a la legislación anterior, para que empezara a descender la cantidad de casos de las fuerzas federales. Se mantuvo así durante estos 4 años, en relación, reitero, para que se entienda bien, a las fuerzas federales. No pasó lo mismo con la policía de la provincia, con Sergio Berni, vaya diferencia respecto de la gestión anterior. No pasó definitivamente lo mismo con la policía de la ciudad, que, dirigida por la misma fuerza política desde enero de 2017, hoy tiene un índice de letalidad superior al de la bonaerense, en relación a la cantidad de efectivos, porque la policía de la ciudad tiene 25.000 y la de la provincia 120.000. Pero si sacás un índice de letalidad, mata más gente la policía de la ciudad que la de la provincia. Y hay que pasarle trapo a la bonaerense. Muchas veces se intenta individualizar a las personas que trabajan en las fuerzas, como que se quiere dar a entender que en realidad son casos aislados. Nosotros esta discusión permanente, digamos, sobre lo que implican las políticas de represión, tienen que ver con poder mostrar que esta sistematicidad habla de una política de Estado, digamos, no casos aislados, no determinadas fuerzas y otras no, digamos, la utilización de ese monopolio de la violencia que tiene el Estado para cuidar ciertos intereses para que esta sociedad siga funcionando como funciona. Nosotros no nos metemos en la discusión de determinadas personas o determinadas situaciones, sino la práctica cotidiana que ejerce la represión cumpliendo una función social que tiene que ver con el control. Y por eso, en estos índices que nosotros registramos y que publicamos en el archivo, nos ayudan a dar una discusión con datos concretos que arrojan que las víctimas mayoritariamente son jóvenes, varones, pertenecientes a determinados sectores sociales. Existe una tradición que tienen todas las Fuerzas Armadas. Se trata de demorar, o sea, detener a toda persona identificada como masculino que tenga la aportación de un rostro sospechoso. Me imagino que alguna vez en tu vida escuchaste esa frase, pero ¿en algún momento te frenaste un toquecito a pensar qué es tener cara sospechosa? ¿Hay un índice, una tabla, algo para consultar? ¿Cómo es que se llega a toda esa construcción? Mira, lo que hay es histórico y permanente mecanismo de entrenamiento, de capacitación, de formación, en donde la cosa no pasa tanto por lo que podemos simplificar como rostro, color de piel, vestimenta, etcétera, sino por lo que significa el sujeto peligroso, el sujeto a controlar. Y esto lo ves muy claramente si vos hablas con cualquiera de estos pibitos o pibitas en los barrios que te dicen quiero ser policía o quiero ser prefecto o gendarme, y les preguntás, che, ¿y para vos qué es alguien peligroso? Y cada cual te va a describir una cosa diferente de acuerdo a su vivencia, de acuerdo a las cosas que le hayan pasado a lo largo de su historia. No te van a dar una respuesta uniforme. En cambio, si haces la misma pregunta 5 años después, 3 años después, 2 años después, según el tiempo de formación en cada fuerza, la respuesta va a ser unívoca. Y ahí sí, el sujeto peligroso va a aparecer descripto de la misma forma, el pibe morocho, pelo cortado a la taza, o con rastas, con tatuajes, con arito, con los pantalones bolsudos o con la bermuda, con las altas llantas y demás. Y eso tiene que ver con lo que un gran criminalista argentino, del que poca gente se acuerda a esta altura del partido, ya fallecido, Elías Neumann, llamaba el proceso de policización. O sea, la incorporación de determinadas ideas, y más que ideas, prejuicios, en el imaginario de esas personas, a quien al día siguiente de haber terminado con ese proceso les dabas un arma y las largabas a la calle. Vos no necesitas disciplinar en Nordelta. Es en Fiorito donde tenés que ir a dar palo y palo. Nordelta, ¿a quién vas a disciplinar si están todos felices y contentos? Y además son tus patrones. Si estoy hablando de todo esto,
es porque considero que es necesario tener presente el racismo y el clasismo de las fuerzas de inseguridad, para entender un poquito la persecución y las detenciones arbitrarias. Son dos ideologías muy fuertes que se usan para armar el estereotipo de sujeto peligroso. Cuando se determina que el otro es peligroso y que hay que controlarlo, todo lo que pueda llegar a hacer o no hacer se convierte en delito, punto. Y se agarran de ese delito para convertir a una persona en algo ajeno a lo humano, algo que no merece un trato digno. Igual, ojo, porque todo esto es reflejado y todavía más potenciado por parte de los medios de comunicación, obvio. Si cada 2 por 3 sacan notas que dicen matan a un chorro. Valeria distingue los medios masivos del trabajo de medios independientes. Todos los demás medios de comunicación, que lamentablemente son los que más llegada tienen y los que cumplen un rol educativo y disciplinador del conjunto de la sociedad, son medios que tienen intereses bien establecidos y donde las líneas editoriales las maneja gente que necesita tener una bajada bien consonante con los intereses del poder. Y es por eso que estas noticias o no llegan nunca o reproducen un discurso que tiene que ver con la versión oficial, que siempre es la de la policía, que siempre es la del poder. Hay gente que tiene la cabeza recomida, a tal punto que festejan y desean la muerte. O sea, quieren que el pibe que robó, o que creen que robó, se pudra en la cárcel, lo deshumanizan de toque. La cosa está en que muchas veces hasta se castiga y encarcela a pibes que no hicieron nada. Y cuando digo nada, es nada. La visera y la ropa deportiva te estigmatizan de una, es así. Pero lo que te vuelve culpable de nacimiento es ser negro. A lo largo de la historia se cansaron de sembrar el estereotipo de que somos peligrosos, de que somos malos. Ya lo vimos con los malones y los libertos. Pero si un negro corre, debe ser porque robó, y hay que llevarlo preso porque algo seguro se afanó. Pero si un blanco cheto lo hace, no, ese pibe no robó. En este episodio nos acompañó el artista callejero Noah Philly, que se tiró un free en contra de estas instituciones asquerosas que pretenden arrancar la vida de nuestra gente. Pero como bien sabemos, si existe gente de mierda, existe gente que no, que es todo lo contrario, como la Negra Verdú y Valeria Toñi, 2 militantes de la zamputa que se dedican a acompañar a toda familia que haya sido víctima de los aparatos represivos del Estado. Estoy profundamente agradecida por sus participaciones, por su tiempo y por su dedicación para cambiar las cosas, sobre todo. Y a los que no llegaron a matar, pero sí encarcelar, pronta libertad, les deseo mucho amor, de corazón. Esa, bien ahí que llegaste hasta acá. Estoy segura de que me terminaste odiando o amando. No hay punto medio para esto. Te dejo el único Instagram que manejo, @pibaafroquom, por si te pinta llenarme de amor o puteadas. Cabecita Negra es una idea original de Piba Afroquom presentada por el programa Sondap de Spotify y producida por Parque Podcast. En la coordinación general tenemos a la Arlen Buchara, quien produce, corrige guiones y asiste en la dirección de voz es Lucila Lopardo. El diseño de sonido y dirección va de la mano de Paula Manini. Rubén Ordóñez es el encargado del mastering y la Rocío Frigerio es quien diseña el arte de la serie. Gracias a vos, Cabecita, por escuchar y estar.